Cuando surgió la idea de dar una charla más abierta al público en general, se me ocurrió este tema, que es una primera aproximación a la teoría de juegos, porque, bueno, yo soy un teórico de la economía, y como teórico de la economía me gusta explorar distintas herramientas que son útiles para entender un poco mejor el mundo económico que nos rodea. En particular, la teoría de juegos es un conjunto de herramientas muy útiles, una disciplina que hoy día se ha demostrado que tiene aplicaciones a muchas disciplinas distintas, a muchas ciencias distintas. Y lo que me gustaría enfatizar en la charla de hoy es la parte cooperativa de la teoría de juegos, porque en el curso normal, digamos en el curso estándar de teoría de juegos para el pregrado, lo que se suele cubrir es teoría no cooperativa de los juegos. La teoría cooperativa, en mi humilde opinión, se da bastante menos de lo que debería darse. Entonces mi intención con esta charla es un poco difundir esta otra parte de la teoría de juegos, que quizás sea menos conocida, pero que, como veréis, espero convenceros de que tiene muchas aplicaciones interesantes. Entonces vamos a empezar. En esta siguiente slide os quiero describir los personajes de nuestra historia que vamos a ver hoy. Esto es simplemente desarrollar vocabulario básico para que entendáis los conceptos o os acordéis de los conceptos que vamos a estar utilizando. Por supuesto, vamos a empezar hablando de la teoría de juegos. Una parte de la teoría de juegos es la teoría cooperativa de juegos, así que vamos a estar hablando de juegos cooperativos. Vamos a hablar de la función característica, que es la representación clásica de un juego cooperativo, y entonces explicaré esto qué es exactamente. Luego, lo que nos interesa en teoría de juegos, como sabéis, al final del día, es dar una predicción. Como toda teoría se basa en hacer supuestos simplificatorios sobre la realidad, sobre el problema que estemos estudiando. En este caso va a ser un problema estratégico, lo que llamamos un juego. Y lo que queremos hacer con nuestra teoría es dar unas predicciones, es decir, ser capaces de decir qué creemos que va a pasar. Esto se formula en términos de lo que se llaman conceptos solución. En la teoría no cooperativa de juegos, el concepto solución, digamos, rey, es el equilibrio de Nash. Hay otras versiones del equilibrio, depende de la clase de juegos que estemos estudiando. En la teoría cooperativa de juegos hay otros conceptos solución, pero debéis entenderlos de la misma manera, es decir, son predicciones que queremos hacer. Y claro, cada concepto solución va a enfatizar un aspecto distinto de lo que queremos estudiar en el problema, en el juego cooperativo. En particular, los dos conceptos soluciones más importantes de la teoría cooperativa de juegos son el núcleo, el core, y el valor de Shapley. Entonces, el programa para la charla de hoy es, después de que os introduzca al modelo general de lo que es un juego cooperativo y veamos la representación en función característica, vamos a definir estos dos conceptos solución, el núcleo y el valor de Shapley, y los vamos a ilustrar con una aplicación que será de hecho una aplicación al Parlamento, una aplicación a la competencia entre los partidos políticos dentro de un Parlamento democrático. Muy bien. Seguimos y vamos a empezar con una introducción muy rápida de la disciplina. La teoría de juegos, como seguro sabéis, empezó, bueno, no está claro cuándo realmente empezó, porque hubo contribuciones que ya se pueden calificar de teoría de juegos en el siglo XIX. Si miráis el libro clásico de Cournot sobre oligopolios, o después
el libro sobre psíquica matemática de Edgeworth, ahí claramente ya había tratamientos estratégicos de los problemas económicos. Después, en las primeras décadas del siglo XX, hubo distintos estudios matemáticos. Uno muy famoso fue un estudio del juego del ajedrez por Zermelo. Luego hubo un artículo muy importante de von Neumann sobre el teorema Minimax. Pero digamos que el nacimiento oficial de la teoría de juegos, en términos de una publicación fundamental que llegó realmente a tener gran impacto, fue este libro de von Neumann y Morgenstern, publicado en el 1944, que se llama Teoría de Juegos y Comportamiento Económico. Von Neumann, como ya sabéis, era un genio de muchísimas disciplinas, de las matemáticas, de la física, de la ciencia de computación y también de la economía. Contribuyó a la economía de manera fundamental a través de su colaboración con Morgenstern en este libro. Morgenstern era un economista, se conocieron en Princeton cuando von Neumann llegó a Princeton y empezaron a colaborar en este libro, que como digo es la primera obra monumental, fundamental dentro de la teoría de juegos. La teoría de juegos estudia situaciones estratégicas, situaciones de interconexión estratégica entre individuos, que llamamos jugadores, y se divide en dos partes diferenciadas. Una es la teoría no cooperativa. En la teoría no cooperativa, los actores, los protagonistas, son jugadores individuales. Y estos jugadores individuales están preguntándose qué tipo de acuerdos se pueden firmar entre ellos, pero estos acuerdos son auto-reinforcing, quiere decir, yo voy a estar de acuerdo con este acuerdo si, dadas mis expectativas de que los otros van a cumplir con este acuerdo, es mi mejor interés el hacer lo mismo, ¿no? Esta es la idea del equilibrio de Nash. Y esta es, digamos, el axioma básico de la teoría no cooperativa. La teoría cooperativa de juegos, en ella los actores fundamentales son ahora grupos de jugadores. Estos grupos los vamos a llamar coaliciones. Y estas coaliciones ahora van a hacer acuerdos entre ellos, tienen conversaciones entre ellos, y estos acuerdos van a ser binding en el sentido de que no requerimos necesariamente que haya un self-enforcement, como hacíamos con el equilibrio de Nash. De hecho, una de las ventajas de la teoría cooperativa es que no vamos a describir en detalle lo que está pasando en esta interacción entre los jugadores de la coalición. Queremos ver qué pasaría si la coalición se forma y, bueno, dado su conjunto factible de pagos, ahora va a interactuar con otras coaliciones y entonces queremos predecir, después de que estas interacciones entre coaliciones tienen lugar, qué es lo que va a pasar en el juego. O sea, qué pagos podemos esperar que le correspondan a cada jugador. En este sentido, entonces, lo que va a ser crucial es, vamos a hablar de coaliciones como grupos de personas, grupos de jugadores. Estas coaliciones, cada una de ellas, ya veréis, va a tener un conjunto factible de pagos, pero no vamos a explicar de dónde viene este conjunto factible de pagos, es decir, cuáles son las estrategias exactas que cada jugador dentro de la coalición tendrían que jugar para generar estos pagos. Y una vez que interactúas entre estas coaliciones con estos conjuntos de pagos que son factibles para cada una de ellas, queremos predecir y nuestra predicción se va a basar en términos de conceptos solución. Y los conceptos solución principales de la teoría cooperativa, y son aquellos en los que me voy a enfocar en los próximos minutos, van a ser el núcleo y el valor de Shapley. Hay un malentendido sobre la teoría cooperativa de juegos a veces, cuando la gente habla de enfoques positivos y normativos a la teoría de juegos. Hay gente que piensa que la teoría de juegos cooperativa es un enfoque completamente normativo, es decir, hablamos de justicia, hablamos de valores éticos y no estamos haciendo ningún análisis estratégico.
Esto creo que es un malentendido, porque en la teoría cooperativa de juegos, la teoría cooperativa de juegos es todavía teoría de juegos. Esto quiere decir que estamos admitiendo análisis estratégicos, o sea, estas coaliciones van a estar interactuando entre ellas y van a estar intentando predecir qué es lo que van a hacer las otras coaliciones si ellos se forman, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que va a haber, dependiendo del concepto solución que uses, algunos de ellos van a tener un ángulo más positivo, es decir, de predecir lo que creemos que va a pasar en este contexto de interacción coalicional. El núcleo es el mejor ejemplo de esto. El núcleo, como veremos cuando lo explique, es un concepto de solución muy positivo. Y en ese sentido se va a distinguir del valor de Shapley, que está mucho más cargado de significativo normativo. Es decir, en el valor de Shapley, como veremos, estaremos hablando de qué se le debe pagar a cada jugador, cuál debe ser el pago que cada jugador debería recibir. Luego, para terminar con esta slide introductoria, me gustaría mencionar el programa de Nash. El programa de Nash es un programa de investigación dentro de la teoría de juegos que es muy interesante, muy importante, sugiere unas conexiones entre las dos mitades de la teoría de juegos, es decir, la teoría no cooperativa y la teoría cooperativa. Hay autores que se refieren al programa de Nash como los fundamentos no cooperativos de la teoría cooperativa de juegos, que se puede comparar de alguna manera con los microfundamentos de la macroeconomía en teoría económica. Y es lógico que así se proceda, porque lógicamente la teoría no cooperativa es la más básica, en el sentido de que los actores de la teoría no cooperativa son las entidades individuales, los jugadores individuales, mientras que en la teoría cooperativa ya estás hablando de grupos de estos individuos, de coaliciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Si seguimos entonces, vamos a hablar ahora de la representación de un juego cooperativo. Cuando estás estudiando teoría de juegos, es muy importante representar los juegos de una manera eficiente en la siguiente manera. Quieres ser capaz de, cuando ves esta representación, entender la situación estratégica bien, porque si la entiendes bien, la vas a analizar bien. Entonces, bueno, la representación básica más importante de un juego y la que te da más información es lo que se llama la representación en forma extensiva. Esto es un árbol, esto es el juego del árbol. ¿Por qué es la representación con más información? Porque si representas un juego en forma extensiva, lo ves todo, ¿no? Primero ves el timing de los movimientos, sabes quién mueve antes, quién mueve después, y luego sabes también, eres capaz de describir la información que cada jugador tiene en cada momento del juego, cuando le toca mover, bajo el concepto de los conjuntos de información. Puedes coger un paso de abstracción, puedes intentar tomar un paso de abstracción e ir desde la forma extensiva a lo que se llama la forma normal o la forma estratégica. En la forma normal, si os acordáis, por ejemplo, del dilema de los prisioneros o la batalla de los sexos o juegos, la forma normal se representa en forma de una tabla de pagos, donde veis, con respecto al árbol, ya hemos perdido, cuando vemos la representación en la tabla, hemos perdido la noción de quién mueve antes, quién mueve después. O sea, lo único que estamos haciendo es, miramos en las filas las estrategias del jugador 1, en las columnas las estrategias del jugador 2, y en cada celda de la tabla vemos los pagos que corresponden a cada uno de los tuples de estrategias que estos jugadores pueden elegir. Muy bien. Como veis, hemos perdido algo de información porque ya no estamos viendo los information sets, ya no estamos viendo el timing of moves, pero bueno, es otra manera de representar juegos. Puedes tomar otro paso de abstracción adicional y esto te va a llevar a la función característica. La forma de representar juegos en función característica es la forma tradicional que se usa en teoría cooperativa de juegos.
Aquí ya abstraemos en el siguiente paso porque ya no vamos a escribir las estrategias de los jugadores. Lo único que escribimos es, para cada coalición, por supuesto, va a haber un conjunto finito de jugadores, conjunto n mayúscula, de 1, 2n, este es el conjunto de jugadores que estamos estudiando, y para cada coalición S es una coalición, es un subconjunto de n. N, por cierto, la coalición de todo el mundo se llama la gran coalición en teoría cooperativa. Entonces, para S, para cualquier subconjunto de n, para cualquier coalición S, vamos a denotar por V de S, V mayúscula de S, un conjunto de pagos que vive en RS, es decir, en el espacio euclidio de dimensión S. Este conjunto de pagos lo vamos a interpretar como el conjunto de pagos que es factible para la coalición S. Pero no vamos a explicar de dónde viene este conjunto de pagos, es decir, qué estrategias tendrían que jugar cada uno de estos jugadores de S para generar cualquiera de estos pagos en este conjunto. ¿Tiene sentido? Eso es lo que estoy diciendo, que estamos dando un paso más de abstracción. Ya no explicamos de dónde vienen estas estrategias, qué estrategias están usando. Lo único, nuestro primitivo ahora para describir la interacción entre estos jugadores van a ser estos conjuntos de pagos. Una ventaja, antes de seguir con la definición del juego cooperativo, una ventaja de la teoría no cooperativa es que es capaz de describir el juego y con todos sus detalles y por tanto obtenemos una predicción que es sensible a esos detalles. Y esto lo ves todo el rato cuando se aplican, por ejemplo, a aplicaciones de economía política o de organización industrial o de muchas otras áreas donde se aplica la teoría de juegos no cooperativa. Una desventaja de la teoría no cooperativa es la misma que la ventaja, es decir, es que las predicciones dependen de los detalles. Y por tanto, si uno de tus metas como investigador es obtener predicciones robustas al análisis que estés haciendo, te gustaría obtener predicciones que no dependan de esos detalles mínimos. Al hacer nuestro análisis independiente de los detalles estratégicos y simplemente poner como primitivo estos conjuntos de pagos, estamos haciendo ya bastante de esto. Vamos a poder ser capaces de dar predicciones al juego que son solo una función de estos conjuntos de pagos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a llamar al par este n mayúscula, v mayúscula, donde v mayúscula es una colección de conjuntos, v de S, uno para cada coalición S. Este par de objetos, NV, es lo que vamos a llamar el juego cooperativo. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos de juegos cooperativos tenemos? Bueno, el juego cooperativo que acabo de definir, que es el juego más general, se llama un juego de utilidad no transferible, un NTU game, porque no estoy imponiendo ninguna restricción sobre estas utilidades, son simplemente estos conjuntos que he definido. Una clase importante de teoría de juegos cooperativos es lo que se llama la clase de juegos de utilidad transferible, TU games. En estos juegos de utilidad transferible, la idea es que todo se mide en dinero. Es decir, estos conjuntos factibles de pagos se pueden monetizar de alguna manera. Y entonces vamos a hablar de V pequeña de S como los recursos monetarios de la coalición S. Si la coalición S se junta, resulta que puede tener originalmente unos recursos monetarios de V de S. Pero como veis, no es más que un caso particular de la definición general. O sea, aquí el conjunto V mayúscula de S es el conjunto de vectores X que suman sobre los jugadores en S, suman menor o igual que un número real V de S, V pequeña de S, donde V pequeña de S me voy a referir a él todo el rato como los recursos de S. ¿Okay? Y abusando del lenguaje un poco, la literatura llama a este par, N mayúscula V pequeña, un juego cooperativo de utilidad transferible. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver aplicaciones de esto en los próximos minutos.
Una vez más, una vez que defino lo que es un juego cooperativo, bien un NTU game o un TU game, lo que voy a intentar hacer es solucionarlo, es dar una predicción. Esto es lo que siempre nos interesa como teóricos, ¿no? Esta solución va a venir en forma de un concepto solución, y un concepto solución no es más que una función que para cada juego cooperativo, o sea, para cada par NV, nos da un conjunto de pagos para los jugadores. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es decir, si el juego cooperativo se describe por este par NV, acordaos, V está siempre describiendo las posibilidades factibles que cada coalición tiene, si se ponen de acuerdo a cooperar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pagos deberíamos esperar para los jugadores? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro de momento? Okay. Bueno, pues vamos entonces a empezar con el primer concepto solución, que es el famoso núcleo. ¿Qué es el núcleo? ¿Qué es el core de un juego cooperativo? La pregunta que quiere responder el núcleo es, bueno, en el contexto que estoy describiendo, donde estas coaliciones, cada una de ellas tiene su conjunto factible de pagos, ¿cuál? Te cambio el slide, que no. Ah, ahí estamos. Ahí está. ¿Cuál es? The core. Ahí es donde queremos estar, sí, muy bien. Entonces queremos responder la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el conjunto de pagos que son coalicionalmente estables? Es decir, un pago va a ser coalicionalmente estable, va a estar en el núcleo, como definiremos, si cuando lo propones no va a haber ningún grupo de gente, ninguna coalición que quiera ir contra él, que quiera desviarse, que quiera bloquearlo. Esta va a ser la palabra que vamos a usar. Formalmente, el núcleo, entonces, es este conjunto de pagos, que lo voy a denotar por la letra C mayúscula, C de NV, o sea, el core, el núcleo del juego cooperativo NV, es el conjunto de pagos X, que son factibles para la gran coalición, X está en V de N, tal que no existe ninguna coalición S que bloquee X. ¿Qué significa bloquear X? ¿Qué significa que la coalición S bloquee X? Vamos a decir que la coalición S bloquea X si existe un vector de pagos I sub 1, I sub 2, I sub S, factible para S, o sea, en V de S, tal que para todo jugador de S, I sub I es mayor que X sub I. ¿Entendemos? O sea, la historia es esta. Si alguien propone, y esto, por cierto, la idea del núcleo la sugirió originalmente Edgeworth en su libro de Psíquica Matemática en 1881. Él no le llamó el núcleo, le llamó el conjunto de acuerdos finales, pero la idea que tenía Edgeworth era la siguiente. Me imagino a la economía como un conjunto de individuos que están interactuando todo el rato, y estas interacciones no necesariamente tienen lugar en grupos bilaterales, sino que a veces hay gente que se pone a hacer tratos y... No, claro, la coalición no se mantiene a través del tiempo porque esta teoría es atemporal. Esta teoría es una teoría simple. Acuérdate del primitivo. El primitivo simplemente tienes un conjunto de jugadores, en este caso el conjunto 1, 2, 3, y cada grupo de jugadores, cada coalición, tiene el conjunto factible V de S. Y solo con esa información ya quieres saber qué vectores satisfacen esta propiedad matemática de que no exista ninguna coalición que los bloquee. Me tengo que fijar en todas las posibles coaliciones. Todas las posibles coaliciones, exacto. Por supuesto, puedes mirar aplicaciones de esta teoría si quieres meter más detalles en la interacción, que es, algunas coaliciones quizás van a ser más plausibles que otras. Por ejemplo, si estamos hablando de colaboración dentro del Parlamento, va a ser más fácil que un partido de extrema derecha colabore con un partido de derecha que colabore con los comunistas, por ejemplo. Pero en principio, desde el punto de vista de la teoría abstracta, al menos a estas alturas del partido, tomamos una posición completamente agnóstica sobre eso y cualquier coalición puede formarse. ¿De acuerdo?
Resultados importantes sobre el núcleo. Primero, claro, una vez que he apuntado que hay un problema potencial de que el núcleo puede ser vacío, hay resultados en la literatura de los años 60, de Bondareva, Shapley y Scarf, que identifican distintas condiciones que garantizan la existencia del núcleo, el hecho de que el núcleo sea no vacío. La condición clásica fundamental se llama balanceamiento, balancedness en inglés, y bueno, no tengo tiempo ahora para describirla, pero lógicamente en el juego que acabamos de ver, ese es un juego que viola esta condición de balanceamiento y por eso el juego tiene un núcleo que es vacío. Otro conjunto de resultados importantes alrededor del núcleo tiene que ver con las conexiones con el equilibrio competitivo, y de hecho este era el primer interés de Edgeworth. Edgeworth escribe y piensa sobre el núcleo en gran medida en contrapartida a la teoría del equilibrio general de Walras, y es el primero que encuentra este resultado, que luego se extendió por Debré, Scarf y Aumann, diciéndonos que en economías suficientemente grandes el núcleo converge al equilibrio walrasiano, converge a los equilibrios competitivos. Entonces, lógicamente, es un resultado muy importante que conecta la teoría cooperativa de juegos con la teoría económica clásica del equilibrio general. Luego hay trabajo muy importante de axiomatizaciones del núcleo, el trabajo sobre todo de Peleg. En este trabajo se intentan buscar principios normativos, axiomas, que caractericen este conjunto de pagos que llamamos el núcleo. Por cierto, si queréis referencias sobre todas estas cosas, yo os puedo dar después. Escribí un artículo y resumen en algún momento, un survey, que es lo que he utilizado para desarrollar esta charla. Si tenéis interés os puedo dar esa referencia después. Luego están resultados de implementación no cooperativa del núcleo. Estos son resultados dentro del programa de Nash. Perry Rennie tiene un paper muy bonito. Vuestro humilde servidor también contribuyó a esto con otro mecanismo. Y estos mecanismos, como os decía en el programa de Nash, intentan describir un juego no cooperativo, o sea, donde vas a estar calculando equilibrios no cooperativos, con la propiedad que una vez que el mecanismo está bien construido, las asignaciones o los pagos que salen de estos equilibrios acaban siendo los pagos del núcleo. Y en ese sentido estás proveyendo un fundamento no cooperativo, en este caso a esta solución cooperativa que se llama el núcleo. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos de una aplicación para convenceros de que el núcleo tiene cosas interesantes que decir. La aplicación que quiero enfatizar es una aplicación a ciencia política, es una aplicación de competencia dentro de un parlamento que decide las resoluciones por mayoría simple. Supongamos que en este parlamento hay 100 escaños y mayoría simple significa que se necesitan 51 escaños, 51 votos para pasar una resolución. ¿De acuerdo? Empecemos entonces con el primer ejemplo. En este primer ejemplo voy a tener 6 jugadores, o sea, 6 partidos políticos en el Parlamento. En este primer ejemplo hay un partido muy grande que tiene 90 escaños y luego hay 5 partidos pequeñitos, cada uno de ellos con 2 escaños. ¿Okay? Si no he sumado mal, esto suma 100, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la representación del juego en función característica? O sea, voy a ser capaz de representar con un 1 aquellas coaliciones que son coaliciones ganadoras, o sea, que tienen al menos 51 votos, y con un 0 aquellas coaliciones que son perdedoras, que no tienen 51 votos. Como veis, VDS va a ser igual a 1
si solo si la coalición S contiene al jugador 1, que es el partido grande, ¿de acuerdo? Podéis calcular sin demasiado esfuerzo que el núcleo de este juego es un único punto. O sea, aquí quiero que interpretéis V de n o V de S en general como el excedente, el surplus, que la coalición S puede generar si se juntan, ¿de acuerdo? Entonces el hecho de que V de n es igual a 1 quiere decir, bueno, tenemos este surplus que está normalizado a 1, es unitario. La pregunta es, ¿cómo se va a distribuir este surplus? ¿Cómo se va a distribuir este excedente entre estos 6 partidos políticos? El núcleo, la respuesta que te da el núcleo, si crees en la competencia entre las coaliciones y en la búsqueda de esta estabilidad coalicional, el núcleo tiene un único punto y ese único punto le da todo el excedente al gran partido. O sea, el único punto en el núcleo es el vector 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Veis, ese vector de pagos no se puede bloquear por ninguna coalición y cualquier otro vector de pagos que propongáis, o sea, si le dais algo de surplus a cualquiera de los partidos pequeñitos, eso lo va a bloquear simplemente la coalición de uno solo. La coalición del partido 1 actuando por sí mismo bloquea eso y por tanto el núcleo es simplemente ese punto. Lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Podéis ver, bueno, en este Parlamento es un Parlamento lógicamente muy asimétrico porque hay un partido político tremendamente poderoso, grandísimo, y lo que el núcleo predice es, deberías esperar que todas las resoluciones que se pasen simplemente van a seguir las preferencias, la ideología de ese partido, y nada más, ¿de acuerdo? Miremos este otro segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, seguimos teniendo los 6 partidos, y hay un partido grande, pero es bastante más pequeño que antes. El partido grande, el partido 1, tiene ahora 35 escaños, y cada uno de los partidos pequeños tiene 13 escaños. ¿Okay? ¿Cuál es ahora entonces la función característica? O sea, la representación de este juego de mayoría en función característica. Bueno, ¿cuáles son las coaliciones ganadoras ahora? Las coaliciones ganadoras son, puede ser que una coalición de al menos 4 partidos pequeñitos, esto ya les vale. 13 por 4 son 52, si se ponen de acuerdo 4 partidos pequeñitos, esta coalición gana, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si metes a otro partido pequeñito, esa coalición también gana. Coaliciones que contengan al jugador 1, el jugador 1 no le vale simplemente por sí mismo, tendrá que colaborar con al menos 2 partidos pequeñitos para tener la mayoría, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que te da lo que es la función característica. O sea, V de S ahora va a ser igual a 1 si, solo si, S contiene al jugador 1 y al menos 2 partidos pequeñitos o contiene al menos 4 partidos pequeñitos. En este caso, podéis calcular, si queréis hacerlo como un ejercicio, que el núcleo es vacío. Es decir, ahora mismo ya se ha creado un contexto muy estratégico, con mucha competencia dentro de este Parlamento, entre los partidos, de tal manera que nada es estable. Por ejemplo, el vector de pagos que antes estaba en el núcleo, darle todo el excedente al partido grande, 1, 0, 0, 0, 0, claramente no está en el núcleo porque ahora una coalición de 4 partidos pequeñitos se va a bloquear y van a obtener algo mejor que 0 para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero ese arreglo donde 4 partidos pequeñitos se vayan e intenten ponerse de acuerdo, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, los otros tienen 0, bueno, esto ahora se va a bloquear por una coalición, por ejemplo, que ponga el jugador 1 junto con uno de los pequeñitos que se ha quedado fuera y le vas a sobornar un poquito a otro partido que estaba en la coalición de los 4 pequeñitos para que la abandone. ¿Entendemos? Y esto podéis convenceros que seguís, si queréis, proponiendo cualquier vector de pagos que queráis, ninguno de ellos va a estar en el núcleo.
O sea, el núcleo va a ser otra vez vacío, una vez más enfatizando el aspecto fuertemente estratégico que va a existir en este Parlamento una vez que tenemos esta composición de escaños. Entonces, como veis, estudiar el núcleo es interesante porque nos está enseñando realmente lo que puede estar pasando en el Parlamento, ¿no? En el primer caso teníamos todo el excedente IVA al partido grande y aquí ya tenemos que ni ese ni ningún otro vector de pagos va a ser coalicionalmente estable. O sea, estamos hablando de un contexto político muy inestable en este segundo ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, eso es el núcleo. Roberto, Dime. otra pregunta. ¿Qué relación hay? Porque esto me suena un montón a agregación de preferencias y se me viene a la cabeza el teorema de la imposibilidad de Arrow. ¿Hay alguna conexión ahí o...? Difusa. A ver, aquí agregación de preferencias no existe en el sentido que cuando estás evaluando el movimiento de bloqueo de cada coalición, cada jugador dentro de la coalición está evaluando sus pagos individuales. Si te acuerdas de la desigualdad que he escrito para definir el bloqueo, decíamos debe existir un conjunto, un vector I sub 1 y sub S en VDS, tal que para cada I en S, I sub I es mayor que X sub I. Entonces sí, yo estoy dando mi firma a que esta coalición se ponga de acuerdo. Vamos a formar un contrato. Pero al final del día lo que yo estoy evaluando es mi propio interés. Yo estoy diciendo, estoy interesado en unirme a esta coalición y cuando tienes un movimiento de bloqueo, la respuesta es que sí, hay un interés unánime dentro de la coalición para ir adelante con esta propuesta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, no me tengo que preocupar de cómo voy a agregar preferencias con mi vecino, si mi vecino va a ser parte de la misma coalición. ¿Vale? No he pasado todavía la slide a la del valor de Shapley, ¿no? Aquí estamos. Vamos a hablar ahora del valor de Shapley. El valor de Shapley es la otra solución cooperativa con más tradición. Y vamos a empezar de un juego con utilidad transferible y por tanto el V pequeña, acordaos, para cada coalición S, VDS, lo voy a llamar los recursos de S. Esto estamos monetizando todo. Entonces cada coalición tiene ahora un pastel, un tamaño de pastel en dólares. Eso quiere decir que si S se pone de acuerdo y coopera, pueden producir $10. Y si Víctor y yo nos ponemos de acuerdo, digamos, nuestros recursos son 10. Pero si Carlos y Víctor se ponen de acuerdo, sus recursos son 30. Etcétera, etcétera. Entonces, para cada coalición, para cada subconjunto de jugadores, tenemos este VDS, que es este numerito que nos dice, cuando se ponen juntos los de S, cuál es el tamaño del pastel que pueden producir, cuáles son sus recursos que tienen, si cooperan. En este contexto, entonces, lo que puedes preguntar es, bueno, ¿podríamos entonces predecir cuánto se le debe pagar a cada jugador? ¿Cuánto se le debe pagar a cada jugador? Y la respuesta que nos va a dar el valor de Shapley es, bueno, ¿por qué no tomamos en cuenta la productividad de cada jugador? Es decir, vamos a tener en cuenta cuánto cada jugador está contribuyendo a cada uno de los pasteles que produce. Y vamos a pagarles en función de esto. Esto es lo que nos va a llevar al valor de Shapley. Como veréis, tendrá que ver con entender bien lo que se llaman contribuciones marginales. Dejadme definir esto. ¿Qué son contribuciones marginales? Supongamos que estos jugadores que van a cooperar van a llegar, estamos hablando del conjunto N, la gran coalición, supongamos, sin pérdida de generalidad, que llegan a la habitación donde va a tener lugar la empresa cooperativa. Llegan en el orden natural, o sea, primero llega el jugador 1, luego el 2, luego el 3, hasta el N, el último. Defino entonces las contribuciones marginales de cada jugador como efectivamente la productividad marginal de cada jugador, o sea, lo que añade cada jugador al llegar a la habitación.
Entonces el primer jugador, la contribución marginal del jugador 1 es simplemente v de 1. La contribución marginal del jugador 2 es v de 1, 2 menos v de 1. ¿De acuerdo? La contribución marginal del jugador 3 es v de 1, 2, 3 menos v de 1, 2. Y así hasta el final, la contribución marginal del jugador n es v de la gran coalición, v de n mayúscula, menos v del conjunto de jugadores excluyendo a n. ¿De acuerdo? Estas son las contribuciones marginales según el protocolo este natural, donde vamos en el orden 1, 2, 3 hasta n. Bueno, ¿cuál es la definición entonces del valor de Shapley? Supongamos que todos los órdenes son igualmente probables, son equiprobables. Tenemos n factorial órdenes, porque tenemos n jugadores. Entonces lo que va a ser el valor de Shapley es la media sobre todos los órdenes de las contribuciones marginales. O sea, al jugador I se le va a pagar la media sobre todos los órdenes posibles en los cuales la gente podría llegar a esta habitación. ¿La media de qué? La media de sus contribuciones marginales, o sea, v de s menos v de s menos i. Cuando estoy contribuyendo a s, esto está contrapesado por esta fracción que veis ahí, que es la siguiente. O sea, si estoy contribuyendo a S, me estoy uniendo a la coalición S, primero hay n factorial órdenes, ¿de acuerdo? Por eso eso está en el denominador, ¿sí? En el numerador tengo que contar cuántos órdenes hay en los cuales yo llego exactamente el último de la coalición S, ¿sí? Esos órdenes tienen la propiedad de que todos mis hermanos de S han llegado antes que yo, pero claro, estos pueden llegar en un orden aleatorio, entonces tengo que tomar este S menos 1 factorial, y tengo que multiplicarlo también por el orden arbitrario de los jugadores que vienen después de S. Por eso estoy multiplicando por n menos s factorial. Total, que esa fracción te está dando exactamente el peso que tiene el evento este de que yo llegue a la habitación siendo el último integrante de la coalición S. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Este es el valor de Shapley. El valor de Shapley entonces va a pagar, el famoso valor de Shapley que habréis oído hablar muchas veces, es esto. El valor de Shapley va a pagar a cada jugador la media de sus contribuciones marginales. Si tú eres muy productivo, en media, el valor de Shapley te va a pagar más. Si tú eres muy improductivo, en el extremo es lo que Shapley llamó un dummy player, o sea, un jugador nulo, que contribuye 0 a todas las coaliciones, el valor de Shapley le va a pagar a ese individuo 0. No contribuye nada. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué resultados tenemos importantes sobre el valor de Shapley? Primero, hay que empezar con la axiomatización porque, a diferencia del núcleo, el origen del núcleo no es axiomático. El origen del núcleo, como digo, es Edgeworth y la conexión que él envisionaba con el mundo de Walras, el equilibrio walrasiano. El nacimiento del valor de Shapley es axiomático. Shapley, en su tesis doctoral, prueba este teorema, y es el teorema que axiomatiza el valor de Shapley. Él empieza desde unos axiomas. Él dice, bueno, ¿qué tipo de propiedades me gustaría que tuviera este vector de pagos que quiero que sea mi solución? Un axioma principal que pone es eficiencia. Sí, no quiero desperdiciar recursos. O sea, la suma de los pagos tiene que acabar siendo v de n, los recursos de la gran coalición. Segundo axioma, simetría. O sea, si dos jugadores son iguales, son simétricos, tienen las mismas contribuciones marginales a todas las coaliciones, a esos dos tipos se les debe pagar lo mismo. 3, linealidad. ¿Por qué no? Estamos en un mundo de TU Games, todo es lineal, quiero que esta función sea una función lineal. Y finalmente, el dummy player axiom, que quiere decir que si eres un dummy player, tu pago es 0. Y el teorema de Shapley entonces dice, teorema impresionante, si exiges estos 4 axiomas,
existe una función, y solo una función, que satisface estos 4 axiomas. Y la función es el valor de Shapley. Este es el teorema de Shapley. La prueba es preciosa, pero por supuesto no tenemos tiempo para darla. Aparte de la axiomatización, hay también conexiones con el equilibrio competitivo, y esto es trabajo que hizo Aumann y Shapley en los años 70, involucrando economías de gran tamaño también. Finalmente hay también resultados dentro del programa de Nash. Los más famosos son un paper de Farooq Gul y un paper de Sergio Hart y Andreu Mascolell, que proponen juegos no cooperativos cuyos equilibrios convergen al valor de Shapley y por tanto proveen un fundamento no cooperativo a este vector de pagos, que fue generado axiomáticamente, como he dicho, por el sistema de axiomas de Shapley. ¿De acuerdo? Vamos entonces otra vez con las aplicaciones, y para hacerlo, para maximizar el valor pedagógico de lo que estamos intentando hacer, voy a volver a las mismas aplicaciones de antes. O sea, voy a volver a la competencia de estos 6 partidos dentro del Parlamento. Acordaos, tenemos 100 escaños en total y estamos hablando de un Parlamento de mayoría simple, por tanto se necesitan 51 votos para obtener surplus, para obtener una resolución aceptada. En el primer caso, acordaos que el primer problema era el problema de tener un partido gigante, un partido con 90 escaños, y los 5 partidos pequeñitos, cada uno de ellos tenía 2 escaños. ¿Cuál es el valor de Shapley en este caso? El valor de Shapley en este caso coincide con el núcleo. Es el vector 1, 0, 0, 0, 0. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido desde el punto de vista del valor de Shapley, porque en este problema los partidos pequeñitos son dummy players. Es decir, no es cierto nunca que la presencia o ausencia de un jugador de estos pequeñitos, del 2 al 6, transforme una coalición perdedora en una coalición ganadora. Las únicas coaliciones ganadoras son las que contienen al 1, todos los otros jugadores son dummies, y por tanto sabemos que el valor de Shapley a los dummies les paga 0, y por tanto esto es la solución que te sale. 1, 0, 0, 0 es el valor de Shapley. ¿Qué pasa en el segundo problema? Que es el que estudiábamos antes, acordaos. El segundo problema teníamos todavía un partido grande, pero es bastante más pequeño que el anterior. Este tiene 35 escaños, cada uno de los pequeñitos tiene 13 escaños. En este caso, podemos calcular que el valor de Shapley va a pagar 1/3 al jugador 1, al partido grande, y por simetría 2 partido por 15 para cada uno de los partidos pequeños. Para ver esto, para ver por qué este es el valor de Shapley, pensemos en el jugador 1. ¿Cuándo es el jugador 1 es el partido grande? ¿Cuándo va a ser cierto? ¿En cuántos órdenes de llegada a la habitación donde tiene lugar la cooperación? ¿En cuántos órdenes de llegada va a ser cierto que el partido grande va a transformar una coalición perdedora en una coalición ganadora? Bueno, para que eso sea cierto, no va a funcionar si él llega el primero a la habitación. Si él llega el primero a la habitación, él solo por sí mismo no tiene 51 votos, ¿de acuerdo? Si llega el segundo, tampoco. Si llega el segundo, solo hay un partido pequeñito antes, con 13 votos, más sus 35, esto no le da suficiente para dar mayoría, así que la coalición que era perdedora antes de llegar, sigue siendo perdedora. Igualmente, si llega el quinto o el sexto, ya la coalición de 4 jugadores pequeñitos se ha llegado antes, y por tanto estos ya tienen suficientes votos para ganar.
Por tanto, si él llega o primero, o segundo, o quinto, o sexto, su contribución en esos órdenes es cero. No transforma una coalición perdedora en una coalición ganadora, ¿sí? Los únicos órdenes en los cuales transforma una coalición perdedora en una coalición ganadora son órdenes en los cuales él llega o bien tercero o bien cuarto. ¿De acuerdo? ¿Cuántos órdenes son esos? Bueno, es un tercio de los órdenes. Y por eso el valor de Shapley le paga un tercio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Sí? 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 Cuando le doy un singleton a mis estudiantes siempre contestan bien. ¿Sí o sí? Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, como veis, el valor de Shapley es una muy buena medida en estos ejemplos políticos, una buena medida del poder que cada partido tiene en el Parlamento. Entonces, en el primer ejemplo está claro que el valor de Shapley le daba todo el excedente, todo el poder al partido 1, que era el partido gigante. En este caso, el valor de Shapley le da, a grosso modo, un pago, un share del total surplus para cada jugador, que es más o menos parecido a la proporción de escaños que tienen. O sea, un tercio está muy cerca de 35 partido por 100. Ahora, para que veáis que el valor de Shapley tiene más enjundia, no es simplemente la proporción de votos, te dice, o sea, va más allá, captura cosas más profundas, ¿no? Y eso lo voy a describir ahora con el próximo ejemplo. Fijaos en este próximo ejemplo. En este tercer ejemplo, ahora tenemos dos partidos grandes, cada uno de ellos con 48 votos, y cuatro partidos minúsculos, cuatro partidos pequeñitos, cada uno con un voto nada más. ¿De acuerdo? Lo que va a pasar ahora en este Parlamento es que va a haber una competición muy fuerte entre los dos partidos grandes para atraer a alguno de los pequeñitos y construir una mayoría. Y en ese sentido, efectivamente, veis que, os digo, el valor de Shapley ahora le va a dar 0.3 a cada uno de los partidos grandes y 0.1 a cada uno de los partidos pequeñitos. 0.1 es muchísimo más que la proporción de escaños que tienen en el Parlamento. ¿Por qué recibe cada uno de los partidos pequeñitos 0.1? Porque son muy importantes en este Parlamento. En este Parlamento, estos partidos pequeñitos realmente... Los partidos grandes van a hacer todo lo posible por atraer a algunos de ellos para formar la mayoría. Y esto lo refleja el valor de Shapley. Si hacéis un poquito de combinatoria, lo cual es siempre muy bueno cuando estás haciendo el valor de Shapley, contaréis que hay exactamente 72 de estos órdenes. 72 dividido por 720, que es la factorial de 6, es un décimo. Y un décimo es lo que le pagan a los jugadores pequeñitos en el valor de Shapley. ¿Ok? ¿Claro? Una vez más, veis, el valor de Shapley nos está diciendo, nos está dando una información muy valiosa. En este caso, en este Parlamento, el valor de Shapley le está pagando una fracción bastante sustancial a cada jugador pequeñito. Pero entendemos por qué. Entendemos por qué, porque en este Parlamento la competencia entre los dos partidos grandes va a ser fiera, digamos, oponiéndose a lo que pasaba en el ejemplo anterior que os he enseñado, ¿de acuerdo? Os podéis preguntar cuál es el núcleo de este juego, si queréis lo dejo como un ejercicio. El núcleo de este juego sigue siendo vacío, lo cual no es sorprendente porque aquí la competición es tan fiera que cualquier vector que propongáis no va a ser coalicionalmente estable, porque va a haber siempre new deals que quieran hacer alguno de los partidos grandes con otros partidos pequeñitos que se hayan quedado fuera de la coalición, etcétera, etcétera. Muy bien, y para terminar la charla solo quería apuntar, o sea, hemos cubierto lo básico de lo que es una definición de un juego cooperativo. Hemos hablado de los conceptos solución y sobre todo de los dos principales, el núcleo y el valor de Shapley.
uno de ellos, como veis, con un contenido más positivo, el otro con contenido más normativo. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en teoría de juegos? Bueno, en teoría de juegos hay muchas más soluciones, concepto-solución, igual que en la teoría no cooperativa, existe un menú de soluciones que podéis usar, ¿no? Equilibrios, dominancia, estrategias dominadas, eliminación iterativa de estrategias dominadas, rationalizability, no lo diré en español, porque seguro que me confundo. En la teoría cooperativa existe también un menú de otras conceptos soluciones, tales como el nucleolo, el kernel, el conjunto de negociación, el conjunto estable de von Neumann-Morgenstern. Hay bastantes otros. Y cada uno de ellos, esto es como en estadística. En estadística, cuando te dan una distribución, si quieres entender muy bien la distribución, quieres tomar información sobre el primer momento, y ahí hablas de la media. El segundo momento, la dispersión, la varianza. El tercer momento, kurtosis. El cuarto, skewness, etc., ¿no? Cada uno de estos momentos te está dando información distinta sobre la distribución, te está informando de alguna manera algún aspecto principal de la distribución. Con las soluciones cooperativas pasa un poco lo mismo. A ti te doy un juego cooperativo y bueno, el núcleo te va a decir, estas son las soluciones que predice el núcleo. El valor de Shapley te va a decir, este es el punto que elige el valor de Shapley. El nucleolo te va a decir, este es el otro punto. Y esto es interesante porque, claro, cada una de estas soluciones, cuando las entiendes, está enfatizando un aspecto distinto de la interacción estratégica entre estas coaliciones. Hay dominios de juegos cooperativos más reducidos, pero que son muy importantes. Uno de los fundamentales es el dominio de juegos de negociación, juegos de bargaining, donde el primer proponente de esta clase fue John Nash en su paper clásico sobre la solución de Nash, que habréis oído hablar de ella. Por cierto, la solución de Nash no es el equilibrio de Nash. En algún momento leí un libro donde identificaban las dos cosas y casi me da un ataque al corazón cuando leí esto, porque digo, este autor no ha entendido nada, al menos en teoría de juegos, ¿no? La solución de negociación de Nash no tiene nada que ver con el equilibrio de Nash, es otra cosa, es una solución cooperativa también derivada axiomáticamente y bueno, referencias si las queréis os las puedo dar, por supuesto. Y luego hay extensiones del modelo básico que os he dado, extensiones a dominios más generales. Uno de ellos tiene que ver con externalidades entre coaliciones. Tal como he descrito el modelo, fijaos que el conjunto factible para la coalición S, VDS, era independiente de las acciones que tome los jugadores fuera de S. Eso en ciertos problemas va a ser realista asumirlo, en otros ciertos problemas no va a ser realista asumirlo, porque va a haber externalidades coalicionales y entonces eso se puede estudiar y efectivamente se ha estudiado. Y otro dominio importante que extiende el análisis es qué pasa si, en vez de describir el juego cooperativo como lo he hecho, introduces información incompleta. Ayer, por ejemplo, di un seminario sobre uno de mis trabajos recientes, donde la pregunta que intentábamos formular era cómo se puede extender el concepto del núcleo a juegos cooperativos con información incompleta. Y ahí hay muchos problemas no triviales de revelación de información que tiene lugar cuando esta coalición de jugadores que no están simétricamente informados intenta poner un proyecto común. Y bueno, puedo parar aquí. Mi intento con esta charla simplemente ha sido hacer un poco de propaganda a la teoría cooperativa de juegos. Creo que son unas herramientas muy útiles y unas herramientas que tienen aplicaciones en las cuales estos conceptos solución te pueden dar una información que creo que es valiosa. Espero que haya sido de vuestro agrado y muchas gracias por escuchar.